Estos castigos históricos te harán estremecer de miedo. Hola, curiosos del mundo. Hoy vamos a explorar los castigos más aterradores y brutales que se han aplicado a lo largo de la historia. Desde la antigua Roma hasta los temidos piratas, estas prácticas de tortura revelan el lado más oscuro de la humanidad. ¿Listos para el viaje? Empecemos. Pero antes de seguir con el video, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. Crucifixión. La crucifixión es uno de los métodos de ejecución más infames de la historia, popularizado por los romanos. Este castigo no solo buscaba la muerte del condenado, sino que también pretendía causar un sufrimiento extremo y humillación pública. Las víctimas eran clavadas o atadas a una cruz de madera y dejadas para morir lentamente. Este proceso podía durar días, con el condenado sufriendo de asfixia, deshidratación y exposición a los elementos. La crucifixión de Jesús de Nazaret es quizás el ejemplo más conocido, pero miles de otros sufrieron este destino en el Imperio Romano. La imagen de una figura clavada en una cruz se ha convertido en un símbolo universal del dolor y el sacrificio. El empalamiento. El empalamiento es uno de los métodos de ejecución más crueles y dolorosos que se conocen. Consistía en atravesar el cuerpo de la víctima con una estaca larga y afilada que se insertaba por el recto o la vagina y salía por la boca, el cuello o el pecho. Este castigo fue popularizado por Vlad el Empalador, también conocido como Drácula, quien utilizó esta técnica para aterrorizar a sus enemigos. La muerte por empalamiento era lenta y agonizante, ya que podía tomar horas o incluso días. Las víctimas eran a menudo dejadas en exhibición pública para servir como una advertencia brutal. La tortura de la rata. La tortura de la rata era una forma de castigo aterradora utilizada en varias culturas, incluyendo la Europa medieval y América Latina. Consistía en encerrar a una rata dentro de un contenedor, generalmente un cubo, y colocarlo sobre el abdomen desnudo de la víctima. Luego, se calentaba el contenedor, haciendo que la rata intentara escapar mordiendo y arañando a través del cuerpo del condenado. Este método de tortura no solo causaba un dolor intenso, sino también un pavor psicológico extremo, ya que las víctimas eran testigos de su propia carne siendo devorada viva. El suplicio del agua. También conocido como la tortura del agua, este método consistía en forzar a la víctima a ingerir grandes cantidades de agua en un corto periodo de tiempo. La víctima podía ser atada y obligada a beber continuamente hasta que el estómago estuviera tan lleno que causara una extrema distensión y dolor. En algunos casos, el agua se forzaba a entrar en el estómago a través de un embudo. Esta forma de tortura no solo causaba sufrimiento físico, sino que también podía llevar a la muerte por sobrehidratación, una condición en la que el exceso de agua diluye los electrolitos en el cuerpo, causando un colapso celular. El desollamiento. El desollamiento, o la eliminación de la piel, era una práctica brutal utilizada en varias culturas, incluyendo los aztecas y algunos pueblos indígenas de América del Norte. Este método consistía en quitar la piel de la víctima, generalmente mientras aún estaba viva. La piel podía ser retirada en grandes secciones, comenzando desde la cabeza o los pies. Este proceso causaba un dolor inimaginable y generalmente resultaba en la muerte por shock, pérdida de sangre o infección. En algunas culturas, la piel del condenado se utilizaba para rituales religiosos o como una advertencia para otros. El toro de Falaris. El toro de Falaris, también conocido como el toro de bronce, fue una invención del tirano griego Falaris de Agrigento. Esta máquina de tortura era una gran estatua hueca de bronce en forma de toro, con una puerta en el costado. Las víctimas eran encerradas dentro del toro y un fuego se encendía debajo, calentando el metal hasta que la persona adentro era cocida viva. Los gritos de la víctima eran amplificados y resonaban a través de los tubos, imitando los mugidos de un toro enfurecido. Este castigo no solo causaba una muerte agonizante, sino que también tenía un efecto psicológico aterrador tanto para la víctima como para los espectadores. La silla eléctrica. La silla eléctrica es uno de los métodos de ejecución más modernos en nuestra lista,
utilizada por primera vez en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. El condenado era atado a una silla especialmente diseñada y se le aplicaban electrodos en la cabeza y las piernas. Una corriente eléctrica de alta tensión se pasaba a través del cuerpo, causando una muerte rápida pero extremadamente dolorosa. Aunque se suponía que era un método más humano de ejecución, muchos prisioneros experimentaron sufrimiento prolongado debido a fallos en el equipo o errores en el procedimiento. La guillotina. La guillotina es quizás el método de ejecución más icónico de la Revolución Francesa. Este dispositivo consistía en una gran cuchilla que caía rápidamente para decapitar al condenado. Aunque se consideraba un método más rápido y humano que otros castigos, la guillotina era una visión aterradora. Los espectadores a menudo se agolpaban para ver las ejecuciones públicas y se decía que las cabezas decapitadas mostraban signos de conciencia durante unos segundos después de la ejecución. A pesar de su eficiencia, la guillotina se convirtió en un símbolo de terror y muerte en masa. La horca. La horca ha sido un método de ejecución utilizado durante siglos en todo el mundo. Este castigo consistía en colgar al condenado por el cuello hasta la muerte. Dependiendo del método utilizado, la muerte podía ser instantánea por rotura del cuello o lenta y agonizante por estrangulación. La horca se utilizaba no solo como un medio de ejecución, sino también como una forma de humillación pública, ya que los cuerpos a menudo se dejaban colgados durante días como advertencia para otros. La tortura del agua china. La tortura del agua china es un método de tortura psicológica y física que se utilizaba para quebrar la voluntad del condenado. Consistía en inmovilizar a la víctima y dejar caer gotas de agua sobre su frente a intervalos regulares. Aunque puede parecer inofensivo, la monotonía y el impacto constante de las gotas podían causar un dolor intenso y una angustia psicológica extrema, llevando eventualmente a la locura. Este método de tortura era temido por su capacidad para destruir lentamente la mente de la víctima. El garrote vil. El garrote vil era un método de ejecución utilizado en España y otras partes de Europa. Consistía en un asiento con un poste vertical en la parte trasera, contra el cual se colocaba el cuello del condenado. Una cuerda o collar de hierro se ajustaba alrededor del cuello y se apretaba gradualmente con un tornillo hasta que la víctima moría por estrangulación o rotura del cuello. Este método de ejecución se consideraba más humano que otros en su tiempo, aunque seguía siendo una forma brutal de morir. La pena de muerte por fuego. La quema en la hoguera era una forma de ejecución utilizada especialmente durante la Inquisición y en la Europa medieval. Las víctimas, a menudo acusadas de herejía, brujería o traición, eran atadas a un poste y rodeadas por leña, que luego se encendía. La muerte por fuego era extremadamente dolorosa y prolongada, con la víctima sufriendo quemaduras severas antes de sucumbir al humo y el calor. Este método no solo buscaba la eliminación del condenado, sino también la purificación del alma a través del fuego, según las creencias de la época. Si has llegado hasta este punto, antes de seguir con el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. El aplastamiento por elefante. En algunas regiones de Asia, particularmente en la India, el aplastamiento por elefante era una forma de ejecución reservada para criminales y prisioneros de guerra. Los elefantes, entrenados específicamente para este propósito, podían aplastar a una persona con su peso o mutilarla con sus colmillos. Este método de ejecución era una demostración de poder y control, tanto de la naturaleza sobre el hombre como del gobernante sobre sus súbditos. La fuerza y la imprevisibilidad de los elefantes añadían una capa adicional de terror a este castigo. El ahogamiento. El ahogamiento ha sido utilizado como método de ejecución en varias culturas, desde la antigua Grecia hasta la China imperial. Este castigo podía realizarse de diversas maneras, sumergiendo repetidamente a la víctima en agua hasta que muriera, atando piedras a su cuerpo y lanzándola a un río, o encerrándola en una jaula que luego se sumergía en el agua. La muerte por ahogamiento es rápida en comparación con otros métodos, pero no menos aterradora, ya que la víctima experimenta una sensación intensa de pánico y desesperación
mientras lucha por respirar. La decapitación. La decapitación, aunque rápida, era un método de ejecución brutal que dejaba una impresión duradera tanto en los espectadores como en la historia. Utilizada en diversas culturas, desde los vikingos hasta los japoneses, la decapitación se realizaba generalmente con una espada o un hacha. La precisión del verdugo era crucial. Un solo golpe limpio significaba una muerte rápida, mientras que múltiples intentos resultaban en un sufrimiento innecesario. A pesar de su eficiencia, la decapitación era un espectáculo sangriento y aterrador. La privación del sueño. La privación del sueño es una forma de tortura psicológica y física que ha sido utilizada por varias culturas y gobiernos a lo largo de la historia. Consiste en mantener a la víctima despierta durante periodos prolongados, causando alucinaciones, desorientación y eventual colapso físico y mental. Este método de tortura no deja cicatrices físicas, pero puede causar daños psicológicos profundos y duraderos, convirtiéndose en una herramienta efectiva para extraer confesiones o castigar a los prisioneros. El sacrificio humano. En muchas culturas antiguas, el sacrificio humano era una práctica común utilizada para apaciguar a los dioses o marcar eventos importantes. Los aztecas, por ejemplo, sacrificaban prisioneros de guerra y ciudadanos en ceremonias elaboradas, removiendo sus corazones mientras aún estaban vivos. Este acto no solo servía como un ritual religioso, sino también como una demostración de poder y control sobre la vida y la muerte. Aunque hoy en día nos resulta incomprensible, el sacrificio humano era una parte integral de la vida espiritual y política de estas sociedades. La flagelación. La flagelación, o azotamiento, ha sido utilizada como una forma de castigo y humillación pública en muchas culturas. Las víctimas eran atadas y golpeadas con látigos o varas, causando laceraciones severas en la piel. En algunos casos, la flagelación se realizaba hasta que el condenado quedaba incapacitado o moría por la pérdida de sangre. Este castigo no solo causaba un dolor físico intenso, sino también una profunda vergüenza, ya que a menudo se llevaba a cabo en lugares públicos para servir de ejemplo a otros. El castigo del potro. El potro era un dispositivo de tortura utilizado durante la Inquisición y en la Europa medieval. Consistía en una estructura donde el condenado era atado de manos y pies y estirado progresivamente mediante cuerdas y poleas. Este método de tortura causaba dislocaciones, desgarros musculares y a menudo resultaba en la muerte. El potro no solo infligía un dolor insoportable, sino que también tenía un efecto psicológico devastador, quebrando la voluntad de la víctima para obtener confesiones. ¿Cuál de estos castigos les pareció el más aterrador? ¿Creen que alguno de estos métodos podría haber sido justificado en su tiempo? Recuerden suscribirse y darle like al video si disfrutaron este contenido. Nos encantaría saber sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, curiosos del mundo.